Bienvenidos a Narrativamente. Hoy estamos de vuelta estrenando una nueva temporada y lo vamos a hacer con el comienzo de la última película de Pixar, Soul, dirigida por Pete Docter y Ken Powers y que empieza así. All right, let's try something else. From the top. Ready. 1, 2, 3. One, two, three, four. Stay on the beat. 2, 3, 4. That's C sharp horns. 2, 3. I see you, Caleb. Rachel, now you. Forgot my socks, Mr. G. Okay, she forgot her sack. And now, all of you, cut it, go for it. Vamos a pausar aquí por ahora. El inicio de las películas es algo en lo que frecuentemente me fijo mucho, ya que es una parte de la historia que desde el punto de vista narrativo se cuida un montón, para presentarnos todos los ingredientes de la película de una determinada forma. A mí, el comienzo de Soul en este sentido me pareció muy interesante, por cómo está construido y cómo está ordenada toda la información para que el público la reciba de una determinada forma, empezando por ese primer plano de Joe, el protagonista de la peli. El primer plano, por definición, es un plano que focaliza toda la atención del espectador en la situación emocional del personaje en ese momento, ya que por la cercanía de la cámara vemos con claridad su rostro y sus facciones. Así que esta primera imagen que tenemos en Soul es la de Joe visiblemente frustrado. Pero, ¿quién es Joe? ¿Qué hace? ¿Qué problemas tiene? Aún no lo sabemos, y ese es el punto interesante de este comienzo. El comenzar con un primer plano de esta forma es comenzar directamente por la emoción. En este caso, la frustración, pero sin tener aún demasiado contexto. Esto llegará a continuación. A partir de ahí, la cámara se aleja del personaje, el plano se abre y poco a poco nos desconectamos emocionalmente de Joe, para poner nuestra atención en lo que pasa a su alrededor, descubriendo que es un profesor en un instituto lleno de adolescentes aburridos y desmotivados. 2, 3, I see you, Caleb. Rachel, now you. Forgot my socks, Mr. G. Okay, she forgot her sack. La forma de ordenar la información en este comienzo me ha parecido muy interesante, ya que comenzando con ese primer plano ha puesto por encima de todo la emoción. Comenzar una película con un primer plano es algo poco convencional y supone un impacto muy fuerte para el espectador. Vamos a fijarnos en el inicio de La Naranja Mecánica, que ha usado una estrategia bastante similar. Un primer impacto con ese primer plano en el que vemos la expresión arrogante y desafiante de Alex, y la cámara se va abriendo poco a poco revelando al espectador que el protagonista de la peli es el jefe de una especie de banda un tanto excéntrica y que están en un universo que, aunque aún no conocemos, parece poco convencional. Lo mismo ocurre en la película El Graduado, donde vemos este primer plano de Dustin Hoffman que nos da la sensación de ser un hombre triste y apático, y la cámara abre el plano para ponerlo en contexto con el resto de los pasajeros del avión. En todos estos ejemplos se está anteponiendo el personaje y su emoción en ese momento a todo lo demás. Primero, entender cómo se siente, y después ya descubriremos quién es, a qué se dedica y por qué se siente así. En el caso de Soul, ese primer plano antepone la frustración vital que siente el personaje de Joe y después ya iremos viendo la causa de esa frustración. Ser profesor de instituto cuando en realidad lo que a él le gustaría ser es un músico profesional. Y además puede que sea para siempre. I wanted to deliver the good news personally.
No more part-time for you. You're now our full-time band teacher. Job security, medical insurance, pension. Wow. That's, great. Welcome to the MS-70 family, Joe. Permanently. Lo que significaría, sin duda, el fin de su sueño. Con ese primer plano, Soul hace que el espectador comience la película en mitad de todo el conflicto del protagonista, la frustración que está sintiendo Joe en ese momento, y después, como hemos visto, ya vamos descubriendo todo lo demás. Pero esa frustración es el primer impacto que recibimos como espectadores, y eso es empezar la peli a todo trapo, en plena tensión. No ha habido una progresión, no ha habido una presentación del personaje, en la que vemos su universo, lo que le gusta, lo que no le gusta, y a partir de ahí la presentación del conflicto, como puede ser en otras películas como Up o Toy Story. Aquí no, aquí la película empieza en plena tensión, y eso es realmente muy interesante. De hecho, vamos a hacer un pequeño jueguecito y vamos a ver cómo podría haber sido Soul si hubiera empezado de otra forma. 1, 2, 3, 4, stay on the beat. 2, 3, 4. That's some sharp horns. 2, 3, I see you, Caleb. Cut it, go for it. Hang on. What are y'all laughing at? So Connie got a little lost in it. That's a good thing. En este montaje alternativo que hemos realizado, hemos ido mucho más de fuera hacia adentro, entrando en la película de una forma mucho más progresiva y suave, añadiendo este plano de situación del instituto para ubicar al espectador donde transcurre la historia, después este plano general del aula para dar contexto, y finalmente presentando el personaje de Joe. Hemos sido mucho más descriptivos y posiblemente mucho más claros en la presentación de la situación. Sin embargo, fijaros que esa emoción tan relevante en el montaje original, esa frustración que era tan destacada, aquí ha quedado prácticamente neutralizada. Es más, diría que el momento más relevante en esta escena es el momento en que la niña hace el solo y a Joe se le ilumina la cara. Da la sensación de que la emoción ha cambiado de la frustración que habíamos visto antes por la admiración. Y precisamente es porque en este segundo montaje, el momento en el que acercamos la cámara al personaje es ese. El momento en el que a Joe se le ilumina la cara con la niña. Por lo cual, fijaros de qué importancia tiene este tipo de planos cortos a la hora de canalizar la emoción de la escena. Es increíble. Y con esto cerramos este nuevo episodio en el que hemos analizado varios aspectos del comienzo de la película de Soul. Espero que te haya gustado el análisis. En caso de que quieras ver más vídeos, puedes meterte dentro de mi canal y cacharrear por ahí un poquillo. Y puedes suscribirte, activa la campanita para que te avise de las notificaciones de los nuevos vídeos. Y nada, que muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Chao.